Muy buenos días, soy el pastor de Casanova con este video de todos los lunes. Eh, Muy contento de poder comunicarme nuevamente con ustedes. Bueno, como ustedes ven, no estoy en la oficina de mi casa ni en la sala de mi casa donde de vez en cuando grabo mis videos. Estoy en el jardín de mi casa, acá en Tampa, en la Florida. Y no sé, se me ocurrió hacer este cambio. Y no sé si voy a seguir haciéndolo aquí, pero por lo menos hoy eh, he querido hacerlo desde aquí. Quiero contarles una experiencia que tuve hace muchísimos años. Yo estaba caminando y resulta que en un puesto de periódicos, esto ocurrió en el Perú, en un puesto de periódicos había un periódico que decía murió Rafael. Murió en letras enormes, murió Rafael. Me extrañó no ver la misma noticia en otros periódicos que estaban allí puestos, pero dije, bueno, de repente este periódico tiene una información fidedigna y rápida que los otros no tienen. Ahora, Rafael era en ese momento un cantante famosísimo. Ahora todavía es conocido, pero en ese tiempo decir Rafael era una cosa pues grande, ¿no? Entonces, inmediatamente compré el periódico y comencé a leer porque, bueno, ya sabía que había muerto Rafael, pero quería saber las circunstancias de su muerte. Un poco macabro el deseo mío, ¿no? De saber de qué o cómo murió. Bueno, cuando empiezo a leer el periódico, dice Rafael Quispe Mamani, un obrero de la construcción, se cayó del segundo piso y murió instantáneamente. Y yo me quedé pasmado por el engaño, ¿no? Porque había sido un engaño. Si hubieran puesto el albañil Rafael Quispe Mamani murió, nadie le hubiera comprado medio periódico. Pero como decía Rafael, murió. Entonces todo el mundo compraba, ¿no? Porque quería saber de qué y cómo había fallecido este importante cantante español. Bueno, eso no es un engaño per se, pero nos induce al engaño. Es una información diseñada para engañarnos, aunque en realidad no habían mentido porque Rafael había muerto. No era el Rafael que todos nosotros pensábamos que era, pero no se le podía acusar de mentirosos porque Rafael había muerto. Bueno, hay otras formas que muchas veces usan, especialmente aquellos que desean promocionar un producto. Yo recuerdo que, no sé si ahora, pero en ese tiempo, la leche evaporada de una marca X decía eh, la leche no sé cuánto y se ha añadido vitamina A y D. Entonces las amas de casa compraban esa marca porque decían, bueno, a esta leche evaporada se le ha añadido vitamina A y D, debe estar mejor. Las otras no lo decían, entonces esto debe estar mejor. Bueno, lo que, lo que no decían era que en el proceso de evaporación de la leche se perdían justamente las vitaminas A y D. Y entonces lo único que se hacía al final del proceso era añadirle, pero esa leche no era mejor que las demás.
era simplemente una leche a la que se le había añadido lo que se le había quitado antes. Bueno, y este largo preámbulo, ¿para qué cosa es? Bueno, es que yo he sido pastor por más de 40 años y pastor activo, es decir, a cargo de una congregación por esa cantidad de años. Ahora solamente me dedico a la consejería matrimonial y a las conferencias en diferentes partes de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Pero en ese tiempo me dedicaba única y exclusivamente a mi iglesia. Bueno, el problema con la predicación del Evangelio, más hoy que en el pasado, es que también se utilizan métodos que son altamente cuestionables. No solamente desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista espiritual. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, es que se predican sermones evangelísticos implicando, y quizá esa sería la palabra más apropiada, implicando que al aceptar a Jesús, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Las grandes campañas evangelísticas a lo largo de los últimos 100 años, no voy a mencionar nombres, pero ustedes los conocen muy bien. Los sermones evangelísticos que se han predicado han implicado esa idea, ese concepto de que si usted acepta a Cristo, todo le va a ir bien. En el pasado, un reclame de la Coca-Cola decía más o menos lo mismo. Todo va mejor con Coca-Cola. Bueno, le cambiaron la Coca-Cola y ahora se dice todo va mejor con Jesucristo. Y eso no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. La vida no necesariamente mejora cuando uno acepta a Jesús como su Salvador. Se enriquece, sí. Y hay una perspectiva eterna, sí. Pero vender la idea de que todo va a ir mejor, no, algunas cosas van a ir mal como consecuencia de nuestra profesión de fe. Algunas cosas van a ir mal. Quizá vamos a ser rechazados hasta por miembros de nuestra propia familia. Muchos amigos nos apartarán y vamos a estar quizá aislados socialmente, ¿no? Pero la fidelidad al Evangelio cuesta, cuesta. A Jesús le costó la vida. 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires. Y muchos de los evangelistas, de los discípulos, también murieron como mártires. En el siglo I, Nerón solía alumbrar sus jardines poniendo en estacas a cristianos untados con brea, y los prendían, y esas eran las antorchas humanas. En el circo romano también murieron miles y miles de cristianos. Entonces, tenemos que ser sinceros a la hora de predicar a Jesús. Y no podemos seguir predicando sermones facilistas,
sermones simplistas. Tenemos que decirles, miren, Jesús ofrece salvación, Jesús ofrece vida eterna, pero por otro lado, en el otro plato de la balanza, hay aflicción. Van a tener que pasar aflicciones. Y eso es lo que no está ocurriendo. Estamos predicando muchas veces sermones donde implicamos que todo va a ir bien. Y en las grandes cruzadas evangelísticas que se han realizado, por lo menos en el último siglo, pues se convertían, entre comillas, cientos y hasta miles de personas en una sola campaña evangelística. ¿Cuántos quedaban? Muy pocos. ¿Por qué? Porque cuando ellos se daban cuenta que en muchos casos sus vidas se complicaban en lugar de facilitarse, entonces dejaban las iglesias. No queremos simpatizantes del Evangelio, queremos gente comprometida. Y aún tenemos que decirlo, aunque duela decirlo, aún muchos de los que se quedaron en las iglesias, ya sea como producto de grandes campañas evangelísticas o producto de la evangelización realizada por la iglesia local, llevan ese mismo mensaje y entonces no son personas comprometidas en el servicio cristiano, no lo son. Y entonces tenemos a una sarta de hermanos que calientan bancas, calientan sillas, escuchan los sermones, pero le entran por aquí y le salen por el otro lado. ¿Y por qué? Porque fueron atraídos con un mensaje que no era real, o por lo menos no era completamente real. Los mensajes tienen que ser honestos, y en ese marco de honestidad tenemos que decirle a la gente: el Evangelio de Jesús trae salvación, vida eterna, pero también trae situaciones conflictivas. Y vamos a tener el apoyo de Dios, el apoyo del Espíritu Santo, y vamos a lograr con la ayuda de ellos la victoria. Pero no estamos vacunados en contra de los problemas. Que Dios me los bendiga mucho. Siempre un placer comunicarme con usted, con ustedes, por este medio. Y ojalá que esta reflexión haya sido de bendición para ustedes. Bueno, les deseo lo mejor en esta semana que hoy empieza. Muchas bendiciones y espero que el Señor los guarde a ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias. Dios les bendiga mucho.